Bueno, señoras y señores, damas y caballeros, a esta hora de la mañana estamos listos para recibir a esta gente buena con nosotros en Ruta Nueva Vida 97.7. Un matrimonio extraordinario, gente a quien amamos, admiramos. Y hoy Roy no viene solo, Luis no viene solo, que sea él quien la presente. Hola, muy buenos días, familia. Salvemos Puerto Rico. Fernando, Dios te guarde. Amén, Moraima, amén. Juan Carlos. Yes. Un gozo y una alegría estar en casita. Pero hoy no vine solo. Hoy vengo con mi amada esposa, Cintia Martínez, el cual hay una historia. Ajá. Y ese Salvemos Puerto Rico cobra relevancia cuando se vive en casa. Ajá. Cuando las experiencias son en casa y uno dice, vale la pena luchar por lo que uno ama. Sí, sí. Así que yo quiero en esta mañana compartir el tema Con ternura aprendí. En realidad la que habla es ella, pero yo quiero dar una introducción a lo que ha sido este proceso. El domingo pasado mi amada esposa, Cintia, tuvo el privilegio de compartir la palabra en nuestra iglesia Casa del Padre, luego de 7 meses. Y cuando yo fui a presentarla, yo dije, yo temía que este día no llegara. Wow. Fueron 7 meses de un proceso de enfermedad en el cual de esos 7, casi 4 meses fueron de cama, 4 o 5 meses de cama. Wow. No fue COVID, ella es asmática, pero tenía un micoplasma, el cual se agravó y fue cada día empeorando. Y yo decía, Señor, dame fuerza porque esto no está fácil, ver el deterioro de su salud, pero también a veces de noche como jadeaba buscando aire para poder respirar. Y dije, Señor, dame fuerzas, porque esto no es fácil. Yo comprendo todos los procesos de la gente que han pasado por la experiencia del COVID o alguna otra enfermedad terminal o cual sea. Y ver a alguien a tu lado que se está quedando sin aire y tú no poder hacer nada, choca. Yo me considero un hombre de fe en el sentido de que si la montaña hay que pasarle por encima le pasamos la montaña. Pero por este momento fue una gran prueba para mi fe. El Luis Roy saber que no puedes hacer nada para contribuir a ello. Y fueron esos 5 o 6 meses, 4 meses de ese proceso. Y poco a poco desarrollé otras habilidades de enfermero, de cocinero, ¿verdad? Que en mi casa mis hijas daban gracias a Dios cuando llegaban los viernes y los sábados, pues se comía afuera. Así que, pero de enfermero, de cocinero, pero sobre todo el ensanchar la capacidad de amar. Y yo diría que nuestro matrimonio experimentó y elevó a otro nivel de amor, otro nivel de la revelación poderosa de lo que es el amor incondicional. Así que con esa introducción, temiendo que ese día no llegara el domingo y el de hoy también, hoy tengo el privilegio de compartir este tiempo con mi amada esposa Cintia. Dios los bendiga a todos. Qué bendición estar aquí en esta mañana. Amén. De verdad es un privilegio enorme. Y siempre Luis me dice, ven conmigo, y yo no soy la más que me encanta, pero aquí estamos en obediencia y para apoyarlo. Qué bien. Pues como mi esposo bien decía, hace el 1 de abril, porque comenzó todo ese día, yo comencé a sentirme bien débil, me sentía bien mal, no podía respirar bien. En el lockdown, Luis y yo estábamos todos los días, cuando más saludable yo estábamos todos los días haciendo ejercicios 1 hora por las tardes, estábamos muy bien. Y ese día hago el ejercicio y no me siento nada bien. Al otro día empiezo a tener falta de aire. Yo dije, bueno, pues tengo asma. Al tercer día ya estaba que no podía casi ni pararme de la cama. Y cuando me hacen la prueba de COVID y todas las cosas, porque imagínate qué es lo que le viene a la mente a uno, estamos en el lockdown, pues no era COVID, era un micoplasma, pero el micoplasma, los números reflejaban que era severo. En una asmática que es severa, pues se complicó la cosa. Eso lo primero que hizo fue inflamarme la parte interna del pulmón, de los pulmones, y me bajó la capacidad pulmonar a 30%.
Wow. Sí, a 30% la capacidad, no la oxigenación la tenía bien, pero la capacidad pulmonar, por eso era que yo hiperventilaba todo el tiempo, porque no había espacio para el aire. ¿Eres asmática desde pequeña? Desde pequeña. Okay. Soy asmática desde pequeña, entonces me da eso, es bien fuerte. Ajá. El 30%, el doctor decía, esto es potencialmente mortal. Si esto baja más de 30, pues los pulmones no se reponen. Imagínense, pues, ¿verdad? Escuchar esto, estar en este jadeo constante. Me llevaron al hospital por causa de la hiperventilación. La oxigenación me subió demasiado a 123%. Y eso tampoco es bueno. O sea que el dióxido de carbono me bajó drásticamente. Y me mareaba, me daba náusea adicional de estar con el asma. Comenzaron un proceso bien largo de cortisona en mi cuerpo, lo que causó más adelante, después de 3 meses de cortisona en niveles bien altos, me causó una miopatía muscular. Lo del dióxido de carbono se llama alcalosis respiratoria. Eso fue lo que me dio. El dióxido de carbono bajaba. Me inyectaron unos químicos, pero no me hospitalizaron. Me mandaron para mi casa con estas cortisonas, y luego de estar 3 meses acostada, que casi no me podía mover, yo no podía hablar, no podía decir palabras porque nada. Daba 2 pasos, me desmayaba. Yo admiro a mi esposo por la fortaleza que Dios le da, porque ver a su esposa desmayándose constantemente no era fácil, y cuando abría mis ojos, él estaba al lado mío. Wow. O sea, desmayarse, mi gente, no estamos hablando que fue un marito, es que se cayó. Se cayó y tú Sí, le levantabas los porque ojos y era blanco, y tú te quedas como que, ¿qué hago? Sí. Porque es la tercera vez del día hoy que pasa lo mismo. Wow. Sí, eran unas cosas bien difíciles, porque tras de que tenía la debilidad en mi cuerpo, pues tampoco tenía aire. Entonces, dar 2 pasos ya me fatigaba mucho, y pues era bien... ¿Qué razón había para no hospitalizarte? ¿Era parte de protegerte? Para protegerme. En gran manera sí. Protegerme. El mismo neumólogo decía que él entró al juego del tratamiento, su neumólogo de toda la vida, Ajá. mes y medio Sí, después. porque él le había dado porque él también micoplasma. tenía micoplasma. Ok. Entonces, en ese tiempo, y agradezco públicamente y agradecemos a la doctora Giovanni Santos, la esposa de Edwin Rivera Manso, que la cual intervino, y fue una bendición, porque sin su neumólogo principal no había nadie que dijera, hazte esto, hazte lo otro, ven para acá, estoy con micoplasma, no sé cuándo vuelva. Y ella intervino, y fue una bendición que trajo en lo que él se integró al juego, que fue como casi 2 meses después. Sí, yo fui al hospital. Lo que pasa es que los mismos doctores no querían hospitalizar a una persona que tenía problemas respiratorios, teniendo todo, estábamos en el lockdown. Sí, Ellos el riesgo del preferían- COVID. Riesgo, Un cuadro fuerte. Sí, un cuadro bien fuerte. Ellos me dieron medicamentos para intensivo en casa, que fueron bien fuertes. Realmente estos medicamentos crean unos efectos en el cuerpo, sanan y ayudan, pero también, Sí, tiene- ¿verdad? Lastiman de muchas maneras. Y una de las cosas que hizo fue la miopatía muscular. Yo empecé a perder masa muscular, y yo no me podía mantener de pie. Bendito Luis me bañaba, porque yo no podía ni enderezarme. Yo todo el tiempo estaba jorobada, con unos dolores, jadeando. Era bien difícil, y esto fue un tiempo de 5 meses en un proceso bien doloroso, bien agudo. Todas las noches nos acostábamos pensando si yo despertaría al otro día, porque realmente estaba tan mala que no sabíamos. La dependencia en Dios completamente, era la dependencia de Dios. En ese tiempo, como yo no podía ni tan siquiera coger el celular por la debilidad, yo empecé a escuchar la palabra. Yo la ponía, y Luis entraba, y el cuarto estaba lleno de palabra de Dios. En adición, ahí es que tú te das cuenta de cuánta palabra tú tienes en tu corazón. Amén. Porque aún sin ponerla en la Biblia, yo escuchaba el susurro del Señor. Por eso es que yo titulo esto, Con ternura comprendí. Y yo aprendí muchas cosas en medio de este dolor, de este sufrimiento. Y una de las cosas es a no quejarme de la enfermedad. No quejarme de la enfermedad, sino ver que tenía que sobrevivir, enfocarme en sobrevivir.
Yes. Ese era lo que yo tenía en mente, porque el Señor dice en su palabra, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Amén. Y esa palabra reavivan cobró sentido en mi vida. Exacto. Cobró sentido, pero un sentido que lo tenía que experimentar. Y yo lo quería experimentar, estaba enfocada. Yo no podía seguir viendo a mi esposo quebrantado cada vez que yo abría mis ojos, estaba arrodillado al lado mío orando, o en la cama sosteniéndome la mano, y con esos ojos de desesperación, a mis hijas que me miraban desde la puerta porque no podían entrar porque era micoplasma y se podía pegar, desde la puerta mirándome con estos ojos de terror y tratando de poner una cara como, mami, ¿estás bien? Es difícil para uno, y yo sin poder decir ni una sola palabra porque no podía hablar. Así que fue bien difícil, y yo dije, yo no me voy a enfocar en esto, yo me voy a enfocar en sobrevivir. Y empecé a tener como un tiempo entre Dios y yo a solas, porque Luis tampoco podía exponerse tanto. Yo estaba en un doble lockdown. Exacto. Sí. En un doble lockdown estaba. Yo durmiendo en el sofá del family por casi 5 meses, porque ni entraba al cuarto, básicamente, o entraba con toda la protección para atenderla, salía, la comida, el medicamento, vuelvo y salgo otra vez, las nenas, como ella bien dice, desde la puerta. O sea, ¿cómo tú no expresas amor y abrazo a alguien que tú amas? Exacto. Sí. Y diciéndole como que así de lejito, estando en tu propia casa. Me encanta lo que ustedes comparten, disculpa, por dos cosas. Número uno, porque tú viniste aquí semana tras semana Así. trayendo una palabra a la gente de que se pueden levantar, de que pueden echar hacia adelante. Nadie sabía lo que tú estabas pasando, roto por dentro quizás, pero Así es. fortalecido en el espíritu, sabiendo que Dios iba a hacer un milagro. Y por otra parte, me encanta escucharte, Cintia, porque me trae a la memoria a los jóvenes hebreos, Daniel. Dios no los libró de esas. No, ¿verdad? Tuvieron que estar allí, pero los preservó la Así vida. es. Tú estuviste en cama durante todos esos meses, pero te preservó la vida. Qué lindo mensaje. Eso es así. Y yo aprendí 3 cosas bien importantes. Sí. Lo primero es que en momentos precisos quizás no puedo entender lo que está Sí. sucediendo, pero Dios me ayudará a comprender. Amén, amén. Ajá. No lo entiendo, porque es el aprendizaje, esta enseñanza, pero lo comprendo. Tengo que comprender el proceso. Ajá. Y yo comprendí que el proceso era necesario para entender otras cosas. Lo segundo es que en lo minúsculo, en lo imperceptible, en los susurros, es donde Dios muestra la ternura de su amor. Qué lindo. Es en las pequeñas cosas que de momento cobran sentido. Porque hay veces que suceden y como no has pasado el dolor lo que hace es que los sentidos los agudiza, los afina. Y entonces empiezas a ver esas pequeñas cosas y dices, wow, Señor, gracias. Cada paso que daba y no me desmayaba, yo decía, gracias, Señor. Me levantaba por la mañana agradeciendo que tenía vida. Y por la noche me acostaba diciendo, Señor, mi vida es tuya. Amén. Era algo Wow. que pues tenía que depender completamente de él. A beneficio de la gente. ¿Cómo describe el proceso de mantener la salud emocional, verdad? Para aquellos que andan pasando una situación complicada y no tienen todas las herramientas, ¿de Pues qué se pueden hacer? Pues mira, Aunque ya ha sido clara que la palabra, estaba rodeada de la palabra, ¿no? Pero, ¿cómo Sí. fue eso? sí, pero tenemos que entender que somos seres humanos. Ajá. Así es. Y yo me deprimí, sinceramente, en muchas ocasiones. Luis entraba al cuarto y yo estaba llorando profundamente, en una tristeza bien profunda, porque somos seres humanos, Claro. porque sentimos y padecemos. Y leía la palabra, pero llegaba un momento en que decía, yo estoy seca, mi tierra está árida. La siento que no brota nada, porque yo veía que se alargaba la situación. Ya al tercer, empezando el 4.º mes, ya yo no podía más. Y fue mi quebrantamiento. Caí en el fondo, en el fondo. Pero Dios es Dios. Y ese proceso tenía que pasar también. Porque muchas veces nosotros como cristianos nos enseñan de que nosotros vamos a sobrepasar las cosas, vamos a sobrellevarlas, Dios te hace fuerte. Eso es verdad. Pero tú eres un ser humano que lloras y sientes y padeces. Quiero aprovechar a acuñar exactamente en ese momento para, en vez de quitarle credibilidad a un pastor y pastora
este tipo de experiencia, Claro. le añade exponencialmente. Amén. ¿Por qué? Porque cuando un pastor y pastora te dice, mi amor, yo sé por lo que tú estás pasando, te está diciendo la verdad porque lo ha vivido. Entonces, lo que ustedes dos están haciendo esta mañana con este testimonio es añadirle crédito al ministerio pastoral Así es. y a la figura pastoral, porque no han estado en una burbuja de cristal que nunca han sufrido y han pasado nada. Cuando alguien viene quebrantado y está deprimido, hecho leña, que la fe se le fue, ustedes saben de lo que esa oveja le está hablando. Claro. Inclusive en una de las secciones que tuvimos en este tiempo, como bien dice Moraima, pues uno sube esa escalera lo más pompeado posible, pero una de las secciones, si recuerda, yo que me quebranté aquí mismo, porque el ministerio pastoral necesita proyectar también que son piezas rotas, y el altar necesita más piezas rotas. Más gente que vea la vulnerabilidad del pastor, sin temor a la crítica, sin temor a Dios, pero que se supone que no pase tal cosa. Exacto. Y cuando uno puede expresar eso, uno es libre en realidad. Exacto. Y le comentaba a Cintia, inclusive a la iglesia, por varios momentos durante este tiempo, de que suena como medio paradójico, pero nosotros nos sentimos pastoreados por Casa del Padre. Y eso fue una bendición enorme. Porque no es, la iglesia no es jerárquica. La iglesia es todo un cuerpo. Y cuando tú estás experimentando lo mismo que ha experimentado otro, y la iglesia asume el rol del pastorado, wow. La iglesia un Es día, otro nivel. de sí, iglesia. un día Luis me lleva Qué lindo. así caminando a duras penas hasta el balcón, y de pronto viene aquel ruido escandaloso de música diciendo, Pastores Roy, los amamos. Una caravana. Una caravana enorme de toda la gente de la iglesia, y eso reaviva el alma. Sí. Amén. Eso es la enseñanza del Señor. Exactamente. Amén. Reavivan el alma. No hay una palabra que cale tan hondo como la palabra del Señor, Así es. que en momentos agudos, difíciles de tu vida, ahí está para sostenerte. Así que nos quebrantamos ambos. En momentos en momentos yo le decía a Luis, háblame, dime cómo te sientes. Y Luis se quebrantaba. Pues yo le decía, olvídate de que estoy enferma, háblame, porque yo te pastoreo a ti también. Háblame. Y él se quebrantaba y me decía, ya no puedo más. Él tenía la carga de la casa, más la carga de la iglesia. Gracias al Señor, nuestros líderes tomaron sus posiciones y ellos se ajustaron los cinturones y le han dado un apoyo tan impresionante al pastor, que yo ellos han notado supuestamente mi ausencia. Pero mira, la tercera cosa que quería decir es que la razón para levantarse de las caídas no es que otros vean que te levantaste. Esa no es la razón, sino para que Dios vea que permaneciste creyendo en su dulce y radiante presencia. Qué lindo. Esto no sería nada si yo no creo en el Señor. Si yo no hubiera confiado en el Señor. Señor, me siento tan mal. Yo le preguntaba al Señor todos los días. Yo hablaba con Él todos los días, aún con coraje, aún con dolor. Yo le decía, Señor, yo no sé por qué estoy pasando esto. No lo entiendo, pero lo voy a comprender cuando me saques de aquí. Sé que lo voy a comprender. Porque en el proceso los sentidos se ciegan. Claro. Así que tomamos unas decisiones en medio del camino y fuimos a visitar a un segundo médico, tener otra opinión también. Este médico tomó unas decisiones bien drásticas. Luego de 4 meses de estar con cortisona y con medicamentos, él me dice, vamos a parar este tratamiento un momentito y vamos a llevarte a suero. Yo no me había puesto un suero en todo este tiempo. Wow. ¿Sabes lo que es un suero? Las 4 meses de haber estado enferma en cama. Por una semana. Para mí, por una semana. Wow. 2 sueros, unos antibióticos y cortisona también por vena. Para mí fue como que virar hacia atrás, como dar pasos para atrás. Fue horrible porque la cortisona junto con el antibiótico crea unas cosas en el cuerpo espantosas. Y yo decía, Señor, lo que sea lo voy a hacer por ti. Esto es por ti solamente, porque de verdad que no entiendo esto de los sueros. Pero mira, realmente ese médico me ayudó tanto, todavía con el componente de medicamentos del otro y la ayuda de este médico, pues con eso es que he podido salir, y hace un mes comencé a caminar. Así bien, es. empecé 9 minutos,
luego 15, ya estoy caminando en 1 hora 4 millas. Así es. Así que yo le doy 4 millas, yo jamás en mi vida. Así que 4 millas en 1 hora. Camino todos los días, ¿verdad? Porque estoy bien emocionada y ese es mi proceso de rehabilitación. Qué bueno. No es ejercicio, no, y más una dieta, obviamente, pero ese es mi proceso de rehabilitación. Y en ese proceso de rehabilitación seguiré por largo tiempo. Amén. Hasta que me sienta completamente sana. Wow. Sí, porque esos pulmones Poderoso. sufrieron y hay que llevarlos Sí. otra vez a su nivel, ¿verdad? Hay que llevarlos bien. Yo sé que mi capacidad pulmonar Ajá. no siempre está en 100%. Ok. Nunca he llegado ahí. Siempre he estado en 82, 90. Hasta ahora tengo 62% mi capacidad pulmonar. Ya puedo hablar oraciones completas, como ustedes están viendo. Qué bien. Puedo hablar, puedo reírme, puedo correr. Mientras estoy caminando, yo voy cantando y eso ayuda a que los pulmones sigan expandiéndose. Oxigenar, sí, sí. Así que estamos en este proceso y le doy la gloria a Dios de que nuestro matrimonio pasó otra prueba. Amén. Salimos victoriosos, nuestras hijas nos ven más unidos que nunca. Luis se pudo haber cansado en el proceso y decir, yo no puedo más con una mujer enferma. Pero ahí está, batallando a mi lado, levantándome los brazos y yo ahora estaré levantándole los brazos a él porque necesita descansar. Qué Amén. linda. A veces las Wow. experiencias temporeras quieren definir a un Dios que es eterno. Y ese es el mensaje que enviamos a cada matrimonio también hoy. No deje que lo temporero defina lo que es eterno. Esto fue una prueba para nosotros, sí. Fue difícil, sí, sin duda alguna. Pero aprendimos muchas cosas. En esa ternura de Dios, en ese cuidado de Dios. Rehicimos nuestra agenda. Hasta dónde llegamos, hasta dónde no. Hasta dónde nos comprometemos con compromiso. Hasta aquí es suficiente. El balance. Para nosotros la iglesia es un trabajo, como cualquier otro. Así que, ¿cómo está ese balance? Fueron muchos ajustes que hicimos y entender que la iglesia es de Jesucristo, no es de más nadie, aunque siempre lo hemos tenido claro, pero más que nunca en este tiempo. Así que luche por lo que ama, no se rinda y no deje que lo temporero defina lo que es eterno. Lo que Dios unió en el altar es de una bendición enorme. Y hoy para mí es un privilegio. Nosotros... yo quiero darte un detallito hoy. Nosotros cumplimos la semana que viene 25 años de casados. 25 años de casados. 25. Ha sido un largo viaje y yo quiero obsequiarte este regalito con mucho amor. A los que están escuchando en radio que no están viendo, le acaba de entrar un ramo de rosas rojas. Mira Mira ahí, qué qué bello. lindo. Y gracias por luchar, porque en estos 5 meses, quien dio la pelea fuiste tú. Ajá. Quien dio la batalla fuiste tú. Y gracias por no rendirte tampoco. Sin ustedes hubiera sido imposible. Gracias por estos 25 años de esta aventura maravillosa. En las últimas 2 semanas de consejería he dicho muchas veces que si no fuera por ti yo no estuviera aquí hoy. Ha sido una bendición enorme y luego de 5 o 6 meses de proceso, anoche estábamos los 4 en la cama, como que diciendo vamos a reponer el tiempo. Vamos a reponer el tiempo. Anoche fue otra vez en el cual estuvimos juntos en la cama riendo, haciendo chistes, mongos y no mongos. Ya no estoy durmiendo tanto en el sofá, de vez en cuando me asomo a la cama y puedo dormir en mi cama, pero gracias por eso y te amo con todo mi corazón y una larga vida que estemos juntos. Te amo Qué mucho. hermoso. Salvemos Puerto ¿Qué Rico. romanticismo hay aquí, papá? Tienes que buscarte algo ahí romántico, Fernández Reyes. Ah, Ahí está de fondo. está de fondo. sonando esto para que lo Está de oigan, fondo. porque lo está sonando You are bien so lindo. beautiful. Sí, Amén. oye, y yo los escucho hablar y ustedes tienen 2 hijas maravillosas, 2 hijas ejemplares, Amén, gracias. que presumo que habrán sufrido tanto, pero se asomaban a la puerta para que mamá no se dieran cuenta del sufrimiento. Yes. Fue fuerte, pero esas nenas, Qué la lindas realidad son. es que Dios Sí. las fortaleció de una manera. Wow. Me cuidan todo el tiempo. Cada vez que salimos, el día que fuimos a Be Happy, Paula me decía, mami, te sientas si te sientes mal. Ah, qué lindo. Mami, quédate acá, no te mojes. Dicho sea de paso, esa fue nuestra primera salida, Fernando. Wow. ¿Ah, sí? Qué privilegio. Los 4 Qué juntos bien. fue la primera salida Qué bonito. a Be Happy y la pasamos espectacular, de verdad. Qué bueno, qué bueno. Gracias Te familia. felicitamos. Por Recuerden, tenerlos aquí.
recuerde, con una familia a la vez. Una familia a la vez. Lo que Dios hizo en nosotros, lo puede hacer contigo. Transformaremos la isla del Cordero. Eso, arriba todo el mundo. Y un aplauso para la vida, para la fe, para aquellos que no se rinden, que no entierren la fe, por favor, no entierres la promesa, resucítala. Amén.